¿Qué es el conservadurismo? Conservador es un adjetivo que menciona aquel o aquello que conserva, guarda, respeta, protege. El término se utiliza para nombrar a la persona o al partido político que es favorable a la continuidad de las formas de vida actuales. El conservadurismo es una doctrina asociada a la derecha política que suele defender las tradiciones, los valores religiosos y el nacionalismo. A nivel económico, los conservadores de antaño eran proteccionistas, aunque en la actualidad suelen involucrarse con la defensa del libre mercado. De la misma forma, apuesta por el orden establecido tanto en materia política como social. Está a favor de la propiedad privada, apuesta por lo que conoce como prudencia fiscal y no duda en respaldar en todo momento a lo que la ley natural, es decir, el derecho sustentado, en lo que es la costumbre. Un político conservador desea mantener el status quo de las condiciones existentes. Los conservadores, por lo tanto, se oponen a los cambios radicales. Bajo la denominación de la generación del 80 se conoce a la élite gobernante de la República Argentina durante el crucial periodo de la República Conservadora que se extendió entre 1880 y 1916. Precedente de familias aristocráticas de las provincias y de la capital, se nucleó primero en la Liga de los Gobernadores y luego en el Partido Autonomista Nacional. En 1880 lanzó la candidatura a la presidencia del general Julio Argentino Roca. Que había dirigido la conquista del desierto un año antes y que fue el artífice de la generación y del modelo de país que ésta representó. Tuvo a su cargo las más importantes funciones políticas, económicas, militares y religiosas, manteniéndose en el poder mediante el fraude electoral. Pese a la creciente oposición nucleada en lo político en torno a la Unión Cívica Radical y al Partido Socialista, ejerció el gobierno durante más de 3 décadas a través del Partido Autonomista Nacional. El orden conservador se desarrolló entre los años 1880 y 1912. Su nombre se debe a la intención de los gobiernos del periodo a conservar el poder político y social en las manos de las familias tradicionales. La política durante este periodo se puede dividir en 3 etapas. La primera, entre 1880 y 1890, en la que el Partido Autonomista Nacional, PAN, tenía el dominio del escenario político durante este periodo. Hubo 2 presidentes, la primera de Julio Argentino Roca desde 1880 hasta 1886 y le siguió Miguel Juárez Celman desde 1886 hasta 1890. El Partido Unión Cívica, formado por elementos muy heterogéneos, estaba en contra del fraude electoral y la corrupción que habían llevado al PAN al poder. Y fue así que el 26 de julio de 1890, apoyado por grupos militares, se lanzaron a planificar la Revolución del Parque contra la intención de derrocar al partido oficialista. La segunda etapa se extiende desde 1890 hasta 1898. Y en esta conviven el Partido Autonomista Nacional y la Unión Cívica. Los presidentes durante este periodo fueron Carlos Pellegrini, desde 1890 a 1892, quien no logró terminar su mandato,
Le sucede Luis Sáenz Peña desde 1892 a 1895 y posteriormente, por los últimos 4 años siguientes, asume al poder Uriburu. Y por último, la segunda presidencia de Roca desde 1898 hasta 1904. En la tercera etapa, entre 1890 y 1912, la política de Roca llega a su fin y se sanciona la ley de Sáenz Peña, que le permite a Irigoyen llegar al poder con la Unión Cívica Radical en 1916. La generación del 80 se conoce como la élite gobernante de la República Argentina durante el periodo del orden conservador, en el que ubicó al país entre uno de los más ricos del mundo. En lo económico se estableció firmemente un modelo agroexportador. El país tuvo un gran crecimiento de la economía, impulsado por la expansión de las fronteras agrícolas ganaderas, la extensión de las comunicaciones y los transportes, y el aumento en la tecnificación que mejoró a la ganadería y a la agricultura. A raíz de ese crecimiento económico se produjo también un notable aumento de la población, debido al impulso de la inmigración de origen europeo y a la mejora de las condiciones sanitarias del pueblo. El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedentes de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra, que necesita de capitales externos para inversiones, y la incorporación de mano de obra inmigrante. Argentina cuenta con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza, como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas. La expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, el alambrado de los campos y la llegada masiva de inmigrantes para solucionar la escasez de mano de obra permiten la puesta en producción de millones de hectáreas. En 16 años se pasa de 200.000 hectáreas dedicadas al trigo a 1.600.000. El Estado Nacional emite bonos sobre los que paga intereses mayores a los europeos. De esta manera, busca atraer capitales financieros extranjeros y utiliza esos préstamos para consolidar su aparato burocrático y militar. La gran mayoría del capital invertido es británico, dado que Gran Bretaña
es la principal potencia económica mundial. Los capitales ingleses invierten en la construcción de puertos y líneas férreas para favorecer la exportación de productos agropecuarios y la introducción de manufacturas. Desde la década de 1850, en Argentina, comienza a desarrollarse la producción agrícola a partir del proceso de colonización, que consiste en el loteo de tierras en parcelas de un tamaño rentable para la producción basada en la mano de obra familiar. Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y los empresarios colonizadores privados garantizan el asentamiento de extranjeros y ofrecen facilidades de crédito para pagar la tierra y capital a través de instrumentos e insumos de labranza como arados y azadas. Con la llegada de inmigrantes, se desarrolla la producción agrícola en la zona norte de la región pampeana, en el centro y sur de Santa Fe y en el sudeste de Córdoba. El resultado más inmediato de la colonización es, hacia la década de 1870, el inicio de las exportaciones de trigo y maíz. Entre las medidas tomadas en este periodo se destacan la conservación de la ciudad de Buenos Aires como capital nacional, la formación del Ejército Nacional y la Ley de Inscripción Obligatoria, la construcción del Banco Hipotecario Nacional. Además, se puede destacar la creación del Consejo Nacional de Educación y la sanción de la Ley 1420. Esta ley, aprobada, estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos también estipulados por la ley. Por último, los padres estaban obligados a dar educación a sus hijos y a la formación de maestros. El financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación privada o pública quedó en manos del Estado. No obstante, la sociedad tenía, a través de los llamados distritos escolares, en los que participaban padres de familia, elegidos por el Consejo Nacional de Educación, la facultad de inspeccionar la calidad, higiene y cumplimiento de las leyes en la escuela. Roca fue el responsable del mayor salto cuantitativo de la educación popular argentina durante el primer mandato. Si bien su preocupación por establecer una estrecha vinculación entre el sistema educativo y el mundo de trabajo estuvo presente en su primera presidencia, fue durante la segunda cuando se convirtió en el objeto central. Percibió claramente que las grandes transformaciones económicas y sociales que habían tenido lugar entre sus dos primeras presidencias exigían una adecuación del sistema educativo para hacer compatible todas las necesidades de la producción. En el proyecto de nación de la generación del 80, cuando la intervención y las realizaciones del Estado se orientaban hacia la construcción de la Argentina moderna, la educación física fue incluida en la escuela, como parte de la educación integral, intelectual, física y moral. Las funciones específicas que le tocaban cumplir, su currículum explícito, rodeaban las cuestiones de orden social y salud pública. En tal contexto, la educación física fue entrando en la escuela. La matriz mental predominante durante el periodo 1880 y 1910 en Argentina en general y en América Latina fue el positivismo. Para fines del siglo XIX, frente a un clima creciente militarista y la consolidación del Estado-Nación, la reorganización del ejército, la instrucción de los soldados, la práctica de la gimnasia o la formación de jóvenes saludables fueron vistas en relación con la construcción de la nacionalidad y la afirmación de la nación
potencia. La preparación física, la gimnasia militar y el tiro fueron consideradas actividades indispensables por ciertos sectores sociales, ya que eran el mejor medio para transmitir determinados valores morales, viriles y patrióticos. Una de las instituciones sociales elegidas para dicha transmisión fue la escuela. En este contexto sociopolítico, los ejercicios militares, no exentos de fuertes rechazos, se instalaron en la educación física de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este tipo de gimnasia estuvo dirigida solo a los varones y contribuyó enormemente a la formación del carácter masculino, siendo el soldado ciudadano el ideal regulativo a alcanzar. Los ejercicios militares estuvieron constituidos por distintas ejercitaciones, entre las que se destacan los movimientos uniformes de Franco, media vuelta, marchas, contramarchas, alineaciones, formación en batalla o unidades tácticas y evoluciones. Todas estas actividades delimitaron un universo cinético específico, posiciones rígidas, uniformes y erguidas. De esta manera, lo masculino se fue configurando a partir de ciertas cualidades y no de otras. Disciplina, firmeza, respeto a la jerarquía, obediencia, sumisión, rectitud, franqueza, tolerancia al dolor, valor, honor y coraje. Todas ellas ligadas solo imaginariamente al mundo masculino. Cada uno de estos valores se incardinó en los cuerpos, contribuyendo en la configuración de cierto tipo de masculinidad. La gimnasia militar estimuló un tipo de virilidad obedeciente, dócil y patriota, y rechazó todo aquello que estuviese vinculado simbólicamente al universo femenino.